Buenas noches, un viernes más en la hora de lo inexplicado. Aquí estamos en nuestro 11º programa. Voy a presentar a mis compañeros del grupo, Marcos Casoli. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Marcos Pérez. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy de un par de temas interesantes. Tenemos un audio también que vamos a pasar. Tenemos el caso de Dionisio Yanca, que fue un caso muy interesante del año 73 aquí en Argentina, en Bahía Blanca. Y también tenemos para hablar de la famosa explosión de Monte Grande, que no se supo nunca la causa de esa explosión y que las autoridades dijeron que era un horno pisero. Vamos a hablar de eso y de eso tenemos un audio también. Caso controvertido. Un caso controvertido en que las autoridades nunca dijeron qué fue lo que pasó en verdad. Recordemos que hubo una muerte. Hubo una muerte y hubo 9 heridos en ese caso. Sí. Marcos Pérez va a hablar también de el 7º hijo varón o hija mujer, que el presidente es el que sale de padrino de estas personas. ¿Por qué ¿de dónde vino esa tradición? ¿De dónde viene la tradición? ¿Por qué también se hace? Claro, porque se habla también de que el 7º hijo varón es el que se convierte en lobizón. Claro. Y la 7ª hijo mujer en bruja. Pero bueno, es una tradición también. Pero por algo el presidente es el padrino de esas personas, ¿no? Claro. Esos 7º hijos. Bueno, aquí llegó nuestro otro compañero. Saludamos a Adrián Wander. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya está el grupo completo. Falta el frío. Ah, no, ya está también. Y también vamos a hablar un poco de un... mañana se va a hacer una vigilia en Punta Indio. Vamos a hacer algo de 30 investigadores, una vigilia ovni. Se va a hacer mañana a la noche, 7 de mayo, en Punta Indio, y vamos a ver si se puede obtener algo, alguna filmación o fotos. Es un lugar recurrente para el fenómeno ovni. Y después traeremos las noticias para el próximo viernes. A ver qué es lo que pudo haber pasado, qué se pudo haber investigado en este lugar. En este lugar ya se han visto entrar esferas en el río, o en la costanera, en la parte del agua, se han visto entrar y salir. Incluso hay fotografías y filmaciones. Y hay una nueva patente de la empresa Boeing, la empresa de aviones, que creó un sistema de protección similar a un campo de fuerza. Una cosa muy interesante, que lo que nosotros decimos que quizás los ovnis tengan ese campo de fuerza alrededor, claro, o un campo gravitacional. Una especie de defensa. Claro, como una barrera. Una barrera. Como una defensa. Es muy interesante. También vamos a hablar de eso. Bueno, comenzamos con el caso de Monte Grande. Bueno. Esta es una nota de que a los pocos días de que ocurrió esa explosión, esta explosión este año se cumplen 5 años, fue en el año 2011. Fue una explosión misteriosa en la localidad bonaerense de Monte Grande que cobró la vida de una mujer y dejó 9 heridos, y aún se desconoce el origen del estallido. Las autoridades mantienen su postura de que se trató de un escape de gas, pero no se conocieron los resultados de los peritajes oficiales. Aquí ocurre algo extraño, porque no fue una explosión, fue una implosión. Es decir, fue algo que vino de arriba, que cayó en la casa, dejó un agujero muy grande en el piso, y los autos que estaban estacionados quedaron con las ruedas hacia arriba sobre la casa. Es decir, fue algo que vino de arriba. Incluso hay testigos que dicen haber visto que una bola de fuego cayó
sobre la casa, que primero pegó en un poste de luz, y que después se fue hacia esa casa y cayó ahí, y que dejó un pozo muy grande. Los peritos siguen avanzando con las investigaciones, pero la versión del escape de gas no es una versión verídica, porque las garrafas, hay testigos que dicen que las garrafas estaban intactas. Se encontraron las 3 garrafas intactas y las piezas del horno en su lugar. Es decir, no es lo que explotó el horno de barro. Y hubo varios autos que quedaron dentro de la propiedad. Después fueron autoridades a limpiar la zona y bueno, taparon muchas cosas de las que ahí había, no dejaron ver a la gente, no dejaron ver nada. Hay un testigo que dice que había mucho olor a azufre, no había olor a gas, había olor a azufre, y el cielo tenía un color raro. Después de la explosión quedó una columna de humo espesa, y la gente quiere saber la verdad, y si no lo saben, que lo digan. No hubo un testigo que encontró un pedazo de metal en donde estaban haciendo tareas de remoción. Lo descubrió debajo de un poste incendiado, el poste donde había pegado este artefacto, y lo iba a llevar a un laboratorio para hacer el estudio. Es decir, esto, la gente vio caer una bola azul caer del cielo. Ahora vamos al audio para que ustedes escuchen a uno de los testigos. El caso de Monte Grande. Aparte, ¿sabe qué mandaron? Mandaron una chupadora con de la basura. Eso mandaron. Aparte, ayer vinimos a Perrón a la mujer que venía a cortar la planta. Todo basura, y siempre tengo que sacar basura. No vienen. Olvídate. A ver. ¿Tú vio cuando cayó la gente, lo vio? 2:20. ¿Pero lo vio caer? Sí. ¿Qué es lo que vio? Una luz roja. Lo que pasa es que te voy a explicar. Cuando dijeron, una dijo azul, otro blanca. Y cuando vinieron al año, que vimos un canal, le dijeron qué color era, dice, no, yo no vi nada, mi amiga vio. Y ahí donde vinieron todos, se chocaban. ¿Vos la viste? Sí. ¿De qué color la viste vos? ¿Usted me da algo? Perdóname, no me da nada. ¿Para qué voy a mentir? No, más bien. Yo a la señora la saqué, yo a la señora, todos los chicos la saqué yo. ¿Qué color la viste vos? Porque nosotros la podemos haber visto otro color. Roja. Exactamente como que el que sacó la foto con el celular, porque se ve rojo. Claro, sí, así. Eso nos mintió entonces. No. Eso, mirá, lo sacaron y le dijeron, vive acá 4 cuadras. Ah, mira que se son Mendoza. No. ¿En otra casa? ¿A quién? ¿A él? No. ¿Sigue viviendo ahí? Sí. No, eso será. Eso después acá dijeron, vinieron 2 veces acá para cerrar. No cerraron más. A veces una cosa, mirá, para que te des cuenta. La garrafa la saqué yo, eran 3 garrafas. Y la puse ahí. ¿A nivel pibe? Sí, ahí estaban, sí la vi. Después fui a sacar la chilena, la peruana, la saqué. Vivió ahí. Ahí vivió. Yo, acá estaba todo abierto. Viste, la casa de 2 pisos, no existía eso. Era una canchita. Desde ahí vos, la ventana la abría, porque yo hago tortilla. A las 2:30 se empezó a arrancar para preparar. Justo estaba para calentar para tomar mate. A mí me rajó toda la casa, todo, no me dieron ni venaco. ¿Sabes qué aprovechó ahí? Con la salud de él y de la chica que murió, los vecinos. Todos se hicieron la casa, todo. Escúchame, ¿cómo si una garrafa saltó y quedó allá? Así era el agujero. El palo de la luz es así lo hizo, y lo pasó para el otro lado. No. Ya no tenemos. En toda la zona no hay gas natural. No, para allá sí hay. Pero nosotros acá no, ninguna. O sea, vino de arriba eso. Vino de arriba. Y tampoco no era una cosa que sea un globo grande. No, era una cosa chiquita. Chiquita, era con tipo pera, sí, era. ¿Un misil era? No
sé, yo no puedo decir. Tenía color, tenía brillo, ¿no? Sí, rojo. Sí. Pero el rojo era porque estaba incandescente, porque estaba ardiendo o porque era de color rojo el objeto. O sea, hay una diferencia entre que esté ardiendo rojo claro, por la fricción en tipo el aire. juego era, tipo juego. Y de allá vino, era. Claro. Yo a veces me ponía nervioso que sabes que era pulso, ¿viste? Que hizo algo, un contacto. ¿Y el poste? Lo llevaron a México. Bueno, pero ¿por qué estaba prendiendo fuego el poste? Eso yo quiero saber. Ahí está. Eso quiero saber yo. Claro. Pero nadie lo estudió, nadie dijo nada, no. El único que estaba Burgo. ¿Sí? Burgo. El que se dedica... Sí. Bueno, a eso lo corrieron. Lo costó. El único que estaba Burgo, después no había a nadie. Que hablaba conmigo, que me decía yo me ponía a pensar, a veces me ponía a pensar, que después sacaron que vendía droga. Después... qué cosa. Pero sea como sea, se destruyeron dos casas, un local, un montón de autos, murió una mujer y se tapó todo. Se tapó todo. Allá están los caños de escape, todo está ahí. No había nadie ese día acá, porque allá había un boliche, viste, que venían toda gente a jugar al billar, todo, viste. Ya no morían, son las gente que morían ahí. Mirá cómo dejó el pozo ahí, mirá. ¿Dónde está el hombre ahí, mirá. ¿Viste el pozo que hay hundido? Sí. Ahí, verás, se va conmigo, ahí está un pozo. Un pozo, ¿no? El baño, ¿viste los caños del bombeador? Lo torció. Va por abajo, eso iba por abajo. Sí. Eso era una cosa que iba por las ventanas, mira, las cortinas, las reventó todo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Nos vemos, mirá, justo. Bueno, lo que se pudo escuchar del audio, este es uno de los testigos, una persona que vive al lado de donde ocurrió este acontecimiento. Como habrán escuchado, dijo que se retorcieron los caños que venían del piso del bombeador, que se había prendido fuego el poste, que los autos quedaron dando vuelta dentro de la casa, que murió una persona, que había un pozo en medio de la casa y que había 9 personas heridas y que le rompió los vidrios en la casa de él y le largó las paredes. Si de esto un hornopicero, una garrafa no lo puede hacer. Claro. Las autoridades nunca dijeron qué fue lo que pasó, pero nosotros tenemos nuestras teorías. Esto es algo que vino del cielo, porque hay testigos que ven que una bola de fuego pega en el poste de luz y luego va hacia la casa. Hay una particularidad, por ahí pasa una red de media tensión, que quizás también gente que fue a investigar dice que pudo haberse hecho un arco voltaico en la red de alta tensión, de media tensión, y que pudo haber producido hacer el estallido, pero para mí fue un bólido que vino del cielo, o un meteorito, o chatarra espacial, o un ovni. Desde ya las autoridades taparon todo. Pablo Bancroft me cuenta que vio un camión que pusieron algo adentro y lo taparon y se lo llevaron, que no pudieron ver qué era. Así que es un caso muy interesante donde hubo una persona fallecida y que la municipalidad no se hizo cargo de nada. Sigue hoy estando ahí el terreno baldío y a la gente que vivía ahí no le dieron casa, no le dieron nada y nunca dijeron qué fue lo que pasó. Lo llaman el caso Roswell de Argentina. Sí. Porque es un caso que se ha tapado, así sea un meteorito, así sea chatarra espacial, es un objeto volador que no se identificó, un objeto volador no identificado, y las autoridades no han dicho nada, si no lo saben o no lo quieren decir. Sí. Hay algo también que escuchamos en el audio, es que un investigador fue corrido del lugar, ¿sí? Se nota clarito cuando dice lo han sacado del lugar. Sí, Burgos es el titular de la Federación Argentina de Omniología, de la FAO, que es de La Plata. Ahora, Carlos, yo pienso, ¿no?, en forma de pregunta también,
si fue un fenómeno natural, un accidente, un arco voltaico, una explosión de gas, ¿qué sentido tiene correr, digamos, a la gente que se encarga de lo que es la omniología? Ahí hay algo, un indicador. Ojo, yo no estoy de acuerdo con las teorías de que fue algo extraterrestre, que fue un ovni, digamos, con todas las palabras. Algo extraterrestre pudo haber sido un meteorito, pudo haber sido chatarra. Yo no estoy de acuerdo con la versión de que fue un ovni, un objeto extraterrestre habitado, manipulado, pero no me cierran ciertos... No, el pastos. tema de objeto volador no identificado, acá entra bien un meteorito o chatarra espacial o algo más que vino del espacio. Es un objeto volador que no se identificó, claro, hasta que se identifica. Yo no me precipito a decir una nave extraterrestre. No lo podemos, no podemos decir eso porque no lo sabemos. Pero ¿por qué lo tapan? Y porque resulta muy, porque lo muy tapan rápido si también, es ¿no? un meteorito. Bueno, claro, cayó un pedazo de meteorito, digo, justo claro, no hay culpa, en un lugar, en la casa. No hay un culpable concreto. Para que la gente no tenga miedo, no se asusten, no entren en pánico, que pueda volver a pasar. O si es chatarra espacial, bueno, quizás una imprudencia o algo que no pudo manejar la NASA de algún satélite o algo que cayó en distintas partes. Si mal no recuerdo, Carlos, había una versión de que un chatarra espacial tenía, digamos, como destino la Tierra, en un momento no recuerdo de qué, si era ruso, un satélite ruso. Sí, había un satélite que unos días antes habían dicho la NASA que de posiblemente podía caer en Océano Pacífico, habían dicho. El océano. Pero bueno, es un caso muy raro. ¿Y por qué? El tema es por qué las autoridades lo tapan. Así que acá da que pensar. Está abierto. Porque si fuera que nosotros, si no hubiera sido algo, ¿por qué lo tapan? ¿Por qué echan a la gente que fue a querer saber? ¿Por qué no dijeron nada? Hay como una repelencia hacia esa gente. Hay algo que está muy oscuro. Y hay investigadores que lo han investigado bastante. Cuando hablemos con Pablo Van Krauff, él nos va a contar toda su investigación, porque él hizo este audio con uno de los testigos, ¿no? Hay una videoconferencia muy importante con Simbondini también hablando de este caso, que es muy coherente y muy centrado. La verdad que yo he tenido la oportunidad, invitamos a la gente también que pueda verlo, creo que está en YouTube, que es un análisis, la verdad que muy centrado y muy concreto sobre lo ocurrido en Montegrande. Sí, este fue el caso de Montegrande, que este año cumple 5 años. 5 años ya. Bueno, pasamos a otro tema, al tema de Marcos Pérez. Tenés la palabra. Bueno, tiene la palabra Marcos. Bueno, como ya mucha gente habrá sabido estos últimos días, o sea, el 29 del 4 del 2016, la señora Romina Anabel Ivana Corregidor tuvo una niña, ¿no es cierto? Tuvo, por cesárea, una niña. ¿Pero qué niña? Era la séptima hija mujer, en la cual ella agarró previamente, ya había hablado le mandó una carta al presidente diciéndole que tenía séptima hija mujer. El presidente dijo, bueno, vamos a la ceremonia. Pero dijo, no, pero todavía no nació, está por nacer. Entonces dije, bueno, cuando naciera, que le avisaran para hacer la ceremonia, que le mandaron el certificado de nacimiento, y ya viste que hacían el tema de ceremonia. El padrinazgo del presidente, que es siempre el padrino del séptimo hijo, varón o mujer. Después de este caso me puse a investigar bien, y esta tradición, ¿no es cierto?, no es de acá. Esta tradición viene de la parte de Europa, viene de la parte de Rusia, ¿no es cierto? De Rusia. Sí. En la cual, la parte de Rusia, pero la Rusia catalán, viene. De la parte, dice que ¿cómo te voy a explicar? A ver. Cuando nació un séptimo hijo varón, séptima hija mujer, se decía que tenía que, o sea, como que era una maldición, o sea, era una persona maldita. Por eso está la leyenda de que es el lobizón o la bruja, ¿no? Entonces, claro, si se supone que si el padrino del presidente o la persona que gobernara ese país era como que Perdón, hay una interferencia. Como que esa persona, al estar bajo ese potestad, digamos,
como que perdía los beneficios también. Se supone que como que quedaba nula, digamos. O sea, estamos hablando de contrarrestar Exactamente. la, entre comillas, maldición del Exactamente. séptimo hijo. Por eso es el ahijado del presidente. Sería Sí. para contrarrestar esa maldición, Esa maldición. esa leyenda. Lo más me puse a ver que acá en Argentina el primer caso fue en 1907, una pareja extranjera rusa, de Enrique Broston y Apolonia Holman. Se radicaron acá en Argentina, tuvieron su séptimo hijo varón. Entonces, en ese entonces, el padrino era Figueroa Alcorta. El presidente en ese momento. En ese entonces. Y entonces ellos trajeron la Esa tradición de se fue Rusia haciendo. del séptimo hijo Claro. varón o la séptima hija mujer. ¿Qué pasó? En el año 1974, la señora María Estela Martínez, o sea, de Perón, Sí. la presidenta, Sí, ahí fue cuando, por medio de la ley 20.843, creó esa tradición, digamos, o sea, lo hizo legal, digamos, de que el padrino tiene que ser Claro. presidente, el Para- padrinazgo del presidente. y ahí se quedó la tradición, digamos. acá en Ella la puso Argentina. la ley. Exactamente. Y quedó la tradición del la famoso lobizón Claro, o la Beleja bruja, o la digamos. bruja. Pero bueno, es lo que hablábamos el viernes pasado de Claro. los mitos y leyendas Exactamente. que hay en nuestro país. Bueno, este es cómo comenzó este mito, ¿no? Claro. O sea, Para contrarrestar esto que viene de Rusia. exactamente. Mirá, Interesante. interesante, no se me hubiese ocurrido. Muy bien. Sin ir muy lejos, Carlos, usted capaz que no está enterado, pero hay una persona que va ahí al taller, que es muy allegado a nosotros, que de la agrupación nuestra, que el hermano es el séptimo varón. Ajá. Séptimo hijo Son varón. todos varones. El hermano de él. Él Fue- es hermano del séptimo. Sí, y fue bautizado también por el Por el- presidente. Ah, Él estaba ¿sí? contando la historia, lo que pasa es que es muy cerrado él y no quiere contar o algo, ¿viste? Para poder hablarlo. Así que charlarlo. tenemos un caso acá, Gerardo Tenemos Rodríguez. uno de acá. ¿Es peludo? ¿O no? La barba creo que tiene nomás. Oh, Bueno, yo tengo un compañero también que viene de Salta, que también, el más chico es también séptimo hijo varón. ¿Quién tocó presidente? Menem. A Menem. Menem, padrino es Menem. no, me acuerdo Toquen de una ese madera, caso, por favor. me acuerdo. Así que tenemos un caso del general Rodríguez. Y bueno, hay que ver si a la noche se convierte en lobizón. Y parece que no, porque ya lo bautizaron, pero bueno. Puede ser de los no bautizados. Bueno, interesante la parte histórica, ¿no? La verdad Sí. no se me hubiese ocurrido que era una tradición rusa. Sí, a mí tampoco. La verdad Y que sí, va es, medio raro, porque viste, con el frío que hace en toda Rusia, va a andar sin ropa el lobizón ahí. Claro. sí, va a tener mucho frío. Recién hablábamos del investigador Luis Burgos, Luis Burgos. que es el titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía, Ujú. la FAO, que tiene sede en La Plata. Este investigador hizo un estudio en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Dice que la provincia de Buenos Aires es la de mayor avistaje de objetos voladores no identificados. Se convirtió en los últimos años en la zona geográfica del país con mayor avistamientos de objetos voladores no identificados. Mira. Según este investigador y la fundación que él preside, se han registrado apariciones desde La Plata, la extensión que comprende la capital de La Plata, la bahía San Borombón, Ruta 2, toda la costa ribereña, denominado el corredor El Nido. Luego hay una segunda zona que se ubica en las sierras de la provincia de Buenos Aires, que abarca Balcarce, Olavarría, Sierra de la Ventana. Y una tercera zona, que es la que está cerca nuestro, que se llama el Corredor del Oeste, Sí. que comienza en Ramos Mejía, pasa por Borón, Merlo, Ituzaingó, Moreno, la zona del dique Rollero y termina aquí en General Rodríguez. Es el Corredor del Oeste. Es interesante, son 3 corredores, el de La Plata que va todo por la costa, Bahía San Borombón, Ruta 2, la del Corredor del Oeste que es la que nos pertenece a nosotros de
Ituzaingó General Rodríguez, de Ramos Mejía General Rodríguez, y la de las zona de las fuera de la capital, que son donde está Sierra La Ventana, Balcarce, La Barría, la zona de las sierras de la provincia de Buenos Aires. En estos lugares es donde se han aparecido mayores avistajes del fenómeno ovni. En las zonas también en Monte Hermoso se han visto muchos casos de fenómeno ovni. En los últimos años son varias las fotografías que dan testimonio de las apariciones en estos 3 corredores, que tanto habitantes o turistas de la zona han tomado registro del vuelo de estos objetos extraños en el cielo, y que al ser analizados coinciden en que viajan a gran velocidad y aparecen en forma de luces. Otro de los casos se dio en Gobernador Ugarte, donde miembros del equipo de bomberos y de seguridad de la zona han relatado haber visto más de 10 esferas de color rojo circulando de forma espiralada en dirección hacia Mercedes, hacia aquí, hacia la Ruta 7. Es muy interesante esto porque tenemos aquí relatos de personas y testigos que han visto cosas en el cielo y que nos toca de cerca, porque uno de los pasajes es el que está aquí en el oeste, en General Rodríguez, ¿no? Sí, hace muchos años que viene siendo, no sé si llamarlo ventana, Carlos, pero es un corredor importante donde se han tomado casos. No sé si recuerda, Carlos, hace años en Ituzaingó la cantidad de filmaciones que eran filmadas por cámaras que habían pasado de seguridad, claro, no eran particulares, hasta que un investigador creo que se colocó la cámara al hombro, pero bueno, nos reveló un trabajo muy prolijo. Nosotros en este caso estamos tratando de armar una salida de investigación por Ruta 7. Exacto. Que va a ir desde Luján hasta Deró, pasando por varios pueblos en el medio, Olivera, Goulan, Agote, Mercedes, donde nos han dicho que hay muchos avistajes, y otro es la Ruta 44 entre Lobos y Navarro, que se han visto sobre la ruta. Lobo, Navarro, Roque Pérez son zonas. Roque Pérez, bueno, en Roque Pérez hemos hecho, en los años 2012, hemos hecho un programa sobre los casos que hemos investigado en Roque Pérez, y había alrededor de 30 casos en Roque Pérez de testigos que han visto fenómenos luminosos extraños y gente que estaba pescando y le aparecen luces extrañas y salen corriendo porque se asustan. Es muy interesante toda esa zona. Inclusive tenemos reportajes que están grabados en cassette, ¿no? Por la época, están siendo digitalizados para poder pasar el audio, aunque sea resumidos, pero interesantes de estas casos. Investigaciones. Incluso fuimos con el Canal Infinito, que en ese momento el Canal Infinito tomaba este tipo de casos, y bueno, y hay un programa hecho con el grupo cuando fuimos a investigar ahí a Roque Pérez. Incluso había habido marcas en los sembradíos de trigo. Las espigas del trigo estaban quebradas, tenían unos 10 centímetros paralelos al suelo y volvían a crecer hacia arriba. Estaba muy muy interesante, y hablamos con un ingeniero agrónomo y nos dijo que eso fue algo que las rompió la espiga, después siguió creciendo y por eso quedó así. Era muy extraño. Uno de los primeros casos. Uno de los primeros casos ahí de No Roque sé si los Pérez. primeros, pero por lo menos el conocido fue en Roque Pérez. Y eso está en uno de los programas de Canal Infinito, cuando investigaban estos casos. Lo tenemos grabado también, tenemos el audio, que tenemos que digitalizarlo para poder pasar el audio. Estamos un poco viejos. De eso, sí. Traemos la casetera y los pasamos, Carlos. Y la otra noticia interesante es que mañana hay un avistaje masivo de investigadores. Una vigilia en Punta Indio. Mañana 7 de mayo, una de las cosas importantes es que la luna no tiene luz
es luna llena, es decir, no tiene luz, entonces se puede ver mejor, los investigadores pueden ver mejor el cielo y se ven más estrellas porque no molesta la luz de la luna. Y vamos a ir alrededor de unos 30 investigadores, si no llueve, a Punta Indio, en donde decíamos que se habían visto desde muchos años atrás, se han visto esferas en la zona de la ribera de Punta Indio, que ahí está Magdalena, Verónica, que es la que está más cerca de Punta Indio. Digamos que Verónica es la ciudad más cercana a Punta Indio, y hay una base aeronaval que es muy importante ahí en Punta Indio, en donde en el año 65 se vieron varias esferas que entraban y salían del agua. El teniente Federico Machaín, en su avión, persiguió un ovni hasta la altura de Magdalena, desde Punta Indio. Esto fue en el año 1965. La jefatura estaba al mando del señor Hugo Frontot, y hubo una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que mantuvieron en vilo a las autoridades navales. Y esto duró durante 3 semanas del mes de julio de 1965. Tal fueron los casos que se creó una comisión de estos fenómenos. A lo largo de 5 décadas estuvo estudiando estos fenómenos que se registraban en Atalaya, Verónica, Magdalena, Pipina, Punta Piedras y Punta Indio. Toda una zona en donde ha ido también mucha gente a investigar desde hace años en la zona ribereña. Así que mañana veremos si es que se puede llegar a ver algo fuera de lo normal o algo extraño en esa zona. Interesante. Así que bueno, vamos a ver, no sé si ustedes van a venir o van a tener frío. Yo tengo frío ahora, así que no me imagino con más frío. Va a ser lindo porque se van a ver muchos aparatos, de todo el aparataje que tienen los investigadores. Ahí tienen medidores de electromagnetismo. Tenemos de microondas, porque se calcula que estos objetos voladores, sí, tienen una especie de electromagnetismo, irradian o de campo magnético gravitatorio que está alrededor de ellos, y que las personas que están expuestas, que quedan bajo este campo gravitatorio, no les es bueno, es nocivo para la piel y para... Hay casos de personas que han tenido trastornos gástricos en la piel y... Hablando de estos campos gravitatorios, yo había dicho al principio que la compañía Boeing patentó un sistema de protección similar a un campo de fuerza. Un método que emplea energía para bloquear los daños potenciales de las ondas de choque, con un campo gravitacional alrededor del avión. Ahora decime, Carlos, ¿se les ocurrió a ellos? Y es buena pregunta. ¿Lo hicieron? Es buena pregunta. Recordemos, Carlos, que el humano copia lo que ve, ¿no? Sí, quizás es interesante la nota. Dice que uno de los elementos defensivos más llamativos de las batallas futuristas que apreciamos en sagas como Star Trek o Star Wars, ¿no? Ciencia ficción, es el campo de fuerza empleado por su escudo deflector. Bueno, ¿qué más da que las naves enemigas cuenten con potentes rayos láser o cañones de plasma? Un buen campo de fuerza protege a los vuelos de todo mal. ¿Veremos algún día algo así? Lo cierto es que seguimos un poco de lejos, pero desde Estados Unidos llega una noticia que parece indicar avances hacia la consecución de un escudo protector invisible. La empresa Boeing
afamada constructora de aeronaves comerciales y militares, en este año obtuvo la patente de un sistema diseñado para evitar los daños que provocan las ondas de choque de las explosiones. Claro. En cierto modo, la nueva patente concedida a Boeing toma sus señales de identidad de la ciencia ficción, ya que al igual que los escudos de energía con los que se protegían a las tropas, máquinas e incluso naves espaciales de las películas de Star Wars, Star Trek, el diseño llamado Método y Sistema para Atenuación de Ondas de Choque a través del Arco Electromagnético. Ese es el nombre. Bien, no te lo vamos a hacer repetir, Carlos, pero... Método y Sistema para Atenuación de Ondas de Choque. Bien. A través del arco electromagnético. Electromagnetismo, están usando electromagnetismo. Utiliza para hacer un arco. energía para bloquear daños potenciales. Tal y como lo se describe en la patente del sistema, no ha sido diseñado para evitar el impacto directo, No, sino para evitar sino que inconvenientes. su fin es proteger un objetivo, por ejemplo un vehículo, un edificio, un avión, de los efectos dañinos de las ondas de choque producidas por un impacto cercano, una bomba, un objeto. La patente es para un sistema de atenuación de ondas de choque que consta de un sensor capaz de detectar una explosión de generación de ondas de choque y un generador de arco que recibe la señal desde el sensor para ionizar una pequeña región, produciendo un campo de plasma. Acá está el plasma, un campo de plasma entre el objetivo y la explosión, usando para ello láseres, electricidad, microondas y electromagnetismo. Da la casualidad que hay hipótesis de que se piensa que los ovnis usan este tipo de energía, microondas, electromagnetismo, energía láser. Estamos hablando, a ver, por ahí alguien se puso a escuchar y dice, están hablando de teorías. No, estamos hablando de un nuevo sistema que Boeing está implementando. Claro, algo que ya está, que ya tiene patente. Ya está patentado, no estamos hablando de algo de ficción. Es como algo que va a cubrir a un objetivo, a un objeto, para que la onda de choque no sea tan grande, ¿no? Y todo esto basado en microondas y electromagnetismo. Es un adelanto interesante que ya la aeronáutica está contando con esto. Ya, o sea, ya es algo concreto, no estamos en faceta de proyecto ni nada. Ya está patentado. Ya está la patente. Ya está patentado. La temperatura o densidad de la composición de este campo de plasma sería diferente a la del entorno circundante, es decir, que esto equivaldría a contar con una especie de amortiguador entre el objetivo y la explosión. Claro. Amortigua el golpe, amortigua la explosión que impediría que las ondas de choque alcancen y no dañasen al objetivo, claro, que no lo alcancen. Una barrera, algo que lo cubre, que es lo que también se piensa que tienen estos objetos voladores. Y dice que la invención esta puede reducir la densidad energética de la onda de choque mediante la creación de un segundo medio en su trayectoria de avance que refracta, absorbe y desvía una parte de esta onda de choque. Todo en base a este tipo de energía. Es muy interesante la nota. Esto fue una primicia. Hace poco patentado por Boeing. Mira. ¿Qué me dicen? Quiere decir que se está avanzando en la ciencia y estamos llegando a encontrar quizás cosas que se pueden ver muy cerca del fenómeno ovni, ¿no? De estas teorías que se pueden ir dando como verídicas, o que la ciencia puede ir llegando a tener el día de mañana un adelanto tecnológico para poder viajar en el espacio. Carlos, permitime anunciar que tenemos 2 oyentes más que nos están escuchando por primera vez, así que un saludo para Mónica y Maxi. Bueno, espero que se prendan todos los viernes con esto del misterio, de lo inexplicado. Bueno, vamos a pasar... hay un caso muy interesante, en la República Argentina, que es el de Dionisio Yanca. Un caso argentino. Sí, que
fue una abducción. Fue una abducción, sí, paralelo a lo que fue el caso brasilero de Vilas Boas. Vilas Boas, sí, en ese año. Esto fue en el año 1973, si querés, Carlos, paso directamente a ver un poquito del caso y hablamos de él. Bueno, fue el 28 de octubre de 1973 en la ciudad de Bahía Blanca. Dionisio Yanca es el personaje en cuestión. Camionero, dícese que el Dodge que él manejaba estaba estacionado unas 8 cuadras más o menos, lo había dejado porque tenía que iniciar un viaje bastante largo hasta Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz. Ya en la ruta número 3 y faltando 30 kilómetros para Médanos, ya unos 19 de Bahía Blanca, se da cuenta que su rueda trasera derecha estaba perdiendo aire y decide cambiarla ahí mismo, en el costado de la ruta, cerca de un montecito. Aproximadamente eran las 1:30 de la madrugada, cuando de repente ve a su izquierda y en dirección a Bahía Blanca por la ruta número 3, una luz amarillenta, a una distancia de 2.000 kilómetros, de 2.000 metros aproximadamente. Sí. Digamos, en principio, que ahí en la ruta donde para no había luz, estaba todo oscuro. No, la única luz que tenía él era la de su camión y bueno, procede al cambio de la cubierta porque es algo peligroso. Porque estaba en la ruta, así que no tenía luz ninguna, no tenía lugar de dónde referirse. Exacto. Bueno, ve esta luz a 2.000 metros y pensando que se trataba de un automóvil o de otro camión de transporte, continúa su tarea sin prestar mucha atención. De pronto la luz se coloca detrás de él, encima de la copa de los árboles, iluminando todo alrededor. En ese momento se quedó paralizado. Instantes después siente que lo toman por la parte de atrás de su camisa. Lo hacen girar y se encuentra con 3 seres de aproximadamente 1,85 m de estatura, vestido con uniformes grises, muy ajustados al cuerpo, largas cabelleras rubias hasta los hombros y guantes y botas anaranjados. Uno de los seres hace una especie de punción en la mano derecha, con un artefacto similar a una afeitadora. A partir de ese momento el camionero pierde el conocimiento y queda amnésico hasta el martes 30 de octubre a las 22 horas en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde había sido internado al ser encontrado después de una larga búsqueda. Es decir, él desaparece por unos días, queda con amnesia, no se acuerda de lo que le había pasado. Luego, después de regresiones, recuerda de que tenía esos 3 personajes atrás de él y que uno lo toma del hombro, le pincha el brazo y pierde el conocimiento. Y después, bueno, mediante regresiones se logra llegar a tener alguna noticia de lo que le pasó. Exacto. ¿Lo encontraron en el mismo lugar donde pasó las cosas que estaba con el camión o no? No, estaba no sé a cuántos kilómetros. Ahora proseguimos con... Bueno, todos los pormenores de la abducción serían rescatados, como decía Carlos, mediante trances hipnóticos a los que fue sometido Yanca por parte de los especialistas que tomaron el caso. ¿Por qué? Porque fue un caso que tuvo muchísima repercusión dentro de la República Argentina y también en aledaños. Recordemos que casos en Brasil eran casos muy similares donde describían seres fuera de la descripción normal, sino seres con cabellos largos, no los típicos enanos de cabeza ovoide. Claro, estos son los llamados seres nórdicos, altos, de cabellera rubia, digamos que los definen así nórdicos porque son de piel blanca, ¿no? Bueno, recordemos que a partir de la hipnosis se logra el siguiente relato. Luego del desmayo, de la luz sale una luz amarillenta y compacta que sirve como una rampa de hormigón. Esto es lo que se va, digamos, desgranando de estas hipnosis, que varias sesiones. Lo que decimos siempre de que como que manejan luz, un haz de luz, ¿no? Un haz de luz que los eleva o que hace de rampa o un láser. Sí, es una fuente de luz, como en este caso lo describió él, formó como un cordón de hormigón por donde él pudo
pudo subir, dice que era un aparato metálico de notables dimensiones, o sea, una habitación muy grande es lo que se logra sacar a través de la hipnosis. Dice que allí lo analizaron durante más de una hora. El objeto por dentro tenía una forma ovoidal, con una gran mampara que abarcaba todo el diámetro. Frente a él, un ser manejaba un instrumental o un tablero, sosteniendo una palanca con la mano izquierda. El ser, que parecía una mujer y que oficiaba como una especie de enfermera, se cambia el guante naranja que él dice en un principio por uno negro que tiene unos punzones en la palma, y al intentar colocarlo en el temporal derecho, hablamos del costado derecho de su cabeza, le pega en el arco superficial izquierdo y se produce un hematoma que los médicos humanos, decimos médicos humanos porque esto fue lo que los médicos que lo encontraron, lo analizaron, ratificaron posteriormente. Era un hematoma y no era por parte de un golpe de desmayo, sino que era un hematoma por un pinchazo. Por un golpe, por un pinchazo. Ahora vos fíjate que supuestamente, ¿no? Este ente le quiso pasar el guante en el lóbulo derecho y por ahí él se corrió y le hizo un hematoma cerca del ojo. Claro, no estamos hablando de un movimiento brusco, sino de un simple toque que provoca hay un fenómeno físico. Hay un fenómeno físico. Estamos hablando de un encuentro de tercer una huella, tipo. Claro, es un encuentro de tercer tipo. Finaliza la práctica en la cabeza del protagonista y siente que es anestesiado de su herida. Luego de algunos minutos se abren nuevamente las compuertas del ovni para lanzar otra vez ese haz compacto, depositando al señor Yanka otra vez en el suelo totalmente inconsciente y a unos 9,5 kilómetros del lugar donde lo habían abducido. Se despierta y no recuerda ni cómo se llama, no se sabe dónde se encuentra ni cómo llegó hasta ahí. Corre a un campo, lo atraviesa y llega a las luces de la ciudad. Cuando se encuentra solo y desorientado, alguien lo reconoce y lo traslada hasta el hospital. Lo demás es historia conocida. Bueno, en el hospital es que le hacen todo este tipo de chequeo y le encuentran este tipo de herida. En ese momento él no se acordaba de nada de lo que le había pasado, había perdido la memoria. Lo encuentran en posición fetal, es decir, en cuclillas y agachado, como a la mayoría de los que les pasa esto los encuentran de esa manera. Jeremías Ayala se me viene a la cabeza. Claro. Lo encontraron en posición fetal y no lo podían erguir. O el policía de La Pampa también. Es decir, es muy común en estos casos. Este de Dionisio Yanka es uno de los casos más interesantes que ocurrieron en Argentina, junto con el caso Platner en La Pampa, junto con el caso de los que iban los corredores de rally, de los que iban al rally. El caso del motorhome también es más reciente, pero no, el de rally es más impactante aún todavía, donde hubo missing time. Claro, hubo tiempo perdido que no sabían qué había pasado y el auto estaba delante de todos los que venían detrás de él en la ruta, claro, en la carrera, era una carrera, un rally. Bueno, por suerte eran buenos porque lo dejaron más adelante, claro, no pierdes. Claro. Y después otro caso interesante es el de dos personas que trabajaban en el casino, que eran croupier del casino de Mendoza, que también aparentemente son abducidos con su auto y quedaron unas marcas extrañas en las puertas del auto y también cuentan un missing time, un tiempo perdido. Cuentan que también vieron una luz que se les acercó y que bajaron dos seres. Es decir, son casos que se repiten, pero uno igual que el otro, y sin conocerse las personas, con años de diferencia, distancias enormes, distancias muy grandes, con la misma descripción de estos seres que ellos hacen, la de los famosos enanitos verdes o los grises que llaman, los grises, de ojos oblicuos, la boca pequeña, dos orificios de nariz. Es muy interesante, y en ese tiempo que no había
Estamos hablando del año 70. Claro, no había todavía lectura sobre la ficción objetos voladores. La ficción en televisión era todavía... muy poca, era muy pobre, no se tomaba como algo de ficción. Y cuando uno sale a investigar y va al campo y habla con una persona y le cuenta lo mismo, y estas personas no tienen conocimiento de eso, no les llega ese conocimiento. Quiere decir que hay algo, y hay, lo que extraña es que todos coinciden en lo mismo. Y este señor Dionisio Yanca después lo fueron investigando varios investigadores y le hicieron regresiones y fue recordando de a poco lo que aparentemente le pasó. Y después, bueno, los detalles que cuenta de la nave es muy interesante, porque la mayoría de los testigos dicen que esa sala donde están tiene luz, una luz blanca, pero que no se ve de dónde sale. Y que hasta el piso es blanco y el techo es blanco, claro, y todo es como que circular. Exacto. Forma oval. Es forma oval, circular, y que ellos no ven de dónde sale la luz, pero hay luz. Claro. Eso lo cuentan varios testigos que han tenido este tipo de casos, ¿no? Sí, pero en este caso, en el caso de Yancas, a través de la hipnosis se ha logrado una cantidad de detalles excepcionales. Muy interesante. Él pudo ver muchas cosas. Muchos datos más. Fíjate vos lo de la punción, con lo que hablábamos del policía de La Pampa que tenía, claro, las punciones en la planta de los pies, se repite, claro, lo mismo. Sí, son casos similares. Son casos que se repiten las punciones porque aparentemente les hacen estudios genéticos. Hay muchas teorías sobre eso, pero... Hasta inclusive de implantes. Se habla de implantes también, de personas que tienen implantes, que están implantados por estos seres. Bueno, también tiene que ver el tema del ganado. Exacto. Del ganado que ellos hacen lo que quieren con nuestros animales. Exacto. Pero bueno, lo que rescatamos es que son casos argentinos, casos viejos. El caso Platner, sí, es un caso muy similar que ocurrió en La Pampa, que también estaba abriendo la tranquera de su campo para entrar a su casa. La esposa dice que en ese momento le deja de funcionar el televisor, empieza a hacerle fallas, como que algo pasa por arriba de la antena y no le deja tomar bien la señal. Y él en ese momento ve que baja una luz y también lo lleva y lo abduce, y después, mediante los que le hacen la regresión, sí, comienza a recordar todo lo que le había pasado. Comienza a recordar toda la situación que le había pasado, y había sido abducido. También le hicieron este tipo de estudios, también le punzaron. Él dice que le sacaron sangre, cuenta lo mismo, que la nave era circular, que tenía luz blanca, que no se veía de dónde salía. Muy interesante, todos estos casos son interesantes porque también lo que tiene aparejado es la unificación de los testigos, ¿no? De estos casos que cuentan todos lo mismo. Y las características, Carlos, porque hablamos de gente que no tienen conocimiento ficticio de lo que es como para poder chantajear y hablar. Son personas del campo, trabajadores comunes, que no tienen tampoco tanto Dionisio Yanca como Platner no querían que se supiera lo que les había pasado por miedo al ridículo, que es lo que tiene mucha gente, ¿no? El miedo a eso. Yancas en un momento decidió ya no someterse a hipnosis, no hablar del tema, se mudó al sur. Sí, porque esta gente es muy después vapuleada, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, sí. Creo que hemos llegado al final de este programa, así que nos despedimos. Una última cosita antes de irnos. Sí. Tenemos Facebook, el grupo GIFE, es un grupo abierto, grupo GIFE, que es una comunidad, o GIFE General Rodríguez, que es el perfil, digamos. Y los programas los pueden escuchar en YouTube. YouTube, La Hora de Lo Explicado. YouTube, La Hora de Lo Explicado. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta el próximo viernes.